la alabanza ha sido desvirtuada, cambiada en la congregación, no como era la voluntad de Dios. Pues cuando leíamos decía, no, ¿quién subirá primero? Judá, y sube con Simeón, que es la palabra. Quiero ir a la lección que estamos haciendo hoy y repasar un poquito las palabras que hemos avanzado en la anterior clase. Que hemos dicho, ¿no? Siempre Judá se proyecta primero en la batalla. Judá avanza, ¿ya? Hemos avanzado como van al oriente, la bandera de Judá. Siempre están al inicio de todo Judá, ¿ya? Esa tribu que hemos estado hablando todo este tiempo. Ahora, este fue el último que hemos visto. Si se dan cuenta en la distribución de los campamentos, Judá es el que está al este, al poniente, y Judá está cerca de ¿dónde? A la puerta de ¿dónde? De la entrada del tabernáculo, ¿no ve? Entonces, en cambio, los demás tienen que dar toda una vuelta. Judá, ¿ya? ¿Cómo nace Judá? O sea, ¿cuál es su inicio de Judá? Permítame, por favor, otra vez recordar lo que hemos hablado en la anterior clase, porque necesitamos recordar con claridad lo que el Señor nos dice. En Génesis 29:35 dice: y vio Yahvé que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, ve de un hijo, porque dijo: ha mirado Yahvé mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un niño y dijo, un hijo, y dijo: por cuanto yo, hebreo Shamá, Yahvé, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá, hebreo Lawá, mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré, y hebreo Yehudá, a Yahvé, por esto lo llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Se acuerdan que todo este tiempo para el nacimiento de Judá había una rivalidad entre hermanas? Ahora, no sabemos, en realidad no hay una situación exacta, pero no sabemos si Lea más antes estuviera siempre sintiendo algo por Jacob, porque Lea no hace nada, ¿no ve? Lea no dice: mira, papá, no es correcto lo que estás haciendo con Jacob. Si Jacob está enamorado de, perdón, esa palabra no es correcta, quiere que estar con Raquel, que esté. No, Lea se predispone a lo mismo, ya sea por orden de Jacob, entonces entra, ¿no? Y Jacob no se da cuenta, y en la noche nupcial y después se da cuenta que era Lea. La Biblia dice que Lea era de ojos delicados y Raquel era muy especial, muy bella, muy preciosa. Entonces, cuando se da cuenta, sucede que Jacob tiene que trabajar otro tiempo más por Raquel, se casan, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Raquel llega a ser la preferida de Jacob y Lea llega a ser a un segundo grado. Siempre Jacob amó a Raquel, entonces Lea queda postergada. La manera de poder estar con su esposo es tener hijos. Entonces Lea hace eso, tiene hijos, ¿ya? Lea llega a tener 8 hijos y Raquel 4, 2 con su concubina, 4 y 4 más o menos así, ¿ya? Entonces llega a tener de ese sentido y empieza una pugna entre ellos, una pelea. Entonces cada vez que le ponen un nombre dicen: no, se llamará mi hijo Rubén, o se llamará esto porque mi marido me ha amado. Se produce una pugna entre estas hermanas. Algunos dicen, ¿no?, que Lea le decía a Raquel: no, eres estéril. Y Raquel le decía a Lea: pero yo tengo pues el amor. Entonces, era todo un lío. Y empezaron a buscar y a pelear, diremos, dando hijos, ¿ya? Entonces dice la Biblia, verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó, hebreo Shamá, Yahvé, que yo era menospreciada. Entonces, como esta mujer era despreciada, ¿cómo compensó para su amor con Jacob? Con hijos, ¿ya? Pero era tanta la pelea, ya, por esta situación, que a la última vez dice: no se unirá mi esposo conmigo porque le ha dado a luz 3 hijos y por tanto le llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, ¿ya? Y esta vez, ¿qué dijo? Ya no voy a pelear más, ya no voy a tener más conflictos, ya no voy a pelear más con mi hermana, yo voy a alabar a Dios. Por eso le puso el nombre de Judá. Y mire, la tribu de Judá no viene de Raquel, sino viene de Lea, de la menospreciada, y de ahí viene aún el nacimiento del Señor Jesús, ya toda una descendencia. Esta es la primera palabra que hemos hablado, Yadá, ¿no ve? Dentro de la alabanza. Vamos a hacer un poco una retrospección, o sea, vamos a encontrar nuevamente el sentido de esto. Dice, ¿no?,
La palabra en Génesis 29:35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré. Esta vez ya no voy a pelear, ya no voy a tener más estas dificultades. Era todo un lío, hermanos. Un conflicto, una pelea, una familia, parecía un infierno. Jacob nunca eligió ser polígamo, él no dijo, no, yo quiero 2 esposas, sino que las situaciones le llegaron a eso. Y una pelea era tal que Raquel en un momento dado en Génesis 29:2 le dice a su esposo, no, si no me das un hijo, me muero, o sea, quiero un hijo. Y Jacob se enoja, que yo soy Dios. Era toda una pugna, había una situación de rivalidad. Nació en el corazón de Raquel, nació rencor, y Lea la hostigaba porque tenía hijos, hasta que al final Lea dice, ya no más, suficiente. Voy a dar un hijo, pero esta vez, dice, no, ya no voy a pelear, ya no voy a ir a agarrarle a mi hermana, sino voy a alabar al Señor. Y llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz en pelea, ¿ya? Ahí se acabó. La palabra alabar es yadá, significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Esta vez alabaré, ya no más, ¿no? Esta vez le alabaré. Ya no voy a pelear, esta vez alabaré. Esta palabra nace por primera vez, hermanos, en todo lo que estamos viendo en el libro de Génesis. Es la primera vez que aparece la palabra Yadá, ¿ya? No hay, nace Judá, y al nacer Judá, ella dice, no, Yadá, esta vez voy a alabar al Señor. Y es la primera vez que se levanta las manos en esa expresión de decirle, Dios, yo te voy a alabar hoy día. Entonces, ¿qué pasa? La alabanza nació cuando nació también Judá. Y nació, ¿qué cosa? Las manos alzadas en alabanza y gratitud. La anterior vez decíamos, ¿no? Como es un tema avanzadito, estoy pasando algunas cosas. Cuán importante es levantar las manos. Uno dice, no, ¿por qué hay que levantar las manos en la iglesia? Alguna vez yo he visto inclusive obligar, pero no, es una acción de agradecimiento. Es como uno viniera, ¿no? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que uno de los factores que el enemigo usa es querernos quitar el gozo de nuestro corazón para no cantar? Entonces es terrible. Uno de los que sufre bien harto en la alabanza es el director, porque tiene que hacer algo para que se levante las manos. Ahora, no es una opción, diremos, personal de él, sino tiene que buscar a Dios para que el pueblo levante las manos en rendición y en agradecimiento. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Mata el gozo, mata la comunión, mata eso de agradecer. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, a veces llega muy mal. Por eso esta primera situación es bien importante. Esta vez no importa lo que pase, yo voy a levantar mis manos al Señor y le voy a agradecer. Entonces, desde un principio, cuando nace la palabra, también nosotros nacemos ¿para qué? Para alabarle al Señor con las manos extendidas. Ese es el deseo de Dios, que alabemos con las manos extendidas. Estos principios a veces se están olvidando en la iglesia, ¿no? De levantar las manos. Las manos levantadas implica depender de Dios. Señor, yo dependo de ti y voy a alabar, no importa las cosas que me estén pasando. Por eso le puso el nombre de Yehudá, porque él dice alabaré, yo voy a alabar. Entonces, como yo he alabado, le voy a poner el nombre Yehudá, te adoraré, Yahvé. Ya es suficiente, ya no quiero tener más este conflicto. Mi hogar está siendo un infierno. Todo lo que está pasando ahí es tremendo. Así es que yo te voy a alabar, Señor. Te voy a alabar. Antes, ¿qué hacía Lea? Peleaba por Raquel, por su esposo. ¿Quién ama más? ¿Quién tiene más hijos? Para que le amara. Pero al final ella había encontrado una salida. ¿Cuál era? La alabanza. En sus momentos más difíciles, ella encontró alegría, encontró gozo en la alabanza. Entonces uno toma una determinación. Puede ser que en un momento dado, es que a veces, hermanos, no faltan los conflictos en casa, no faltan los conflictos en el hogar, no faltan los conflictos a manera personal, no faltan los conflictos en el trabajo. O sea, a veces uno se bajonea, no está mal. Y a veces llegar a la iglesia en esa actitud es bien difícil levantar las manos. Pero esta mujer, en la primera vez que nace esta palabra, dice, esta vez yo voy a alabar, no importa lo que suceda. Yo voy a alabar a Dios y le voy a exaltar a Él. Entonces es una acción de gracias que le dice al Señor, que le levanta las manos. Entonces, Yadá, ¿qué significa? Alabanza, dar gracias, glorificar o reconocer quién es Dios. Esto prácticamente reconoce los atributos de Dios. Entonces, a pesar de las situaciones, uno levanta las manos. Yo, Señor, sé que tú eres Rey, tú eres Dios, que esto está bajo tu control, Señor. Y yo esta vez te voy a seguir alabando, pase lo que pase. Reconozco sus atributos, reconozco quién es Dios, lo glorifico. Cuando el enemigo mata la alabanza, cuando mata nuestro gozo, uno tiene que hacerlo. Ahora, esta situación es voluntario, pero uno le hace, ¿no? Hace y le dice, Señor, yo te voy a alabar. Miren el Salmo 30:12. Por tanto,
a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Yahvé. Dios mío, te alabaré, Yadá, para siempre. No importa lo que suceda. Por eso cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, eso mata al enemigo, el gozo y la alabanza. Mata esa alegría. Cuando uno está en el Señor hay una alegría. Yo creo que estos tiempos que vamos a tener de alabanza y de gozo, el enemigo va a atacarnos duramente porque quiere matarnos. Pero David, ¿qué decía? Por tanto a ti cantaré. Esa palabra es shir. Ya es shir. Y shir quiere decir, te voy a dar, entonar con mi voz, cántico de alabanza. Y te voy a dar gloria, kabod. Te voy a dar todo el peso de gloria. No voy a estar callado, no le voy a permitir al enemigo que me calle. Dios mío, te alabaré para siempre. Y es la palabra olam que hemos dicho, ¿no? O sea, desde la eternidad, desde el olam, era el principio de Dios. Y Dios nos sigue diciendo, cuando tengas un problema, un conflicto, haz como esta mujer. Él nació la alabanza. Alábale al Señor, extiende tus manos. Segunda Crónicas 20:21. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen. Eso es shir otra vez. Gente experta en cantar. Ahora, si hablo experta, estoy viendo gente educada en saber vocalizar, etcétera, pero gente con conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Buscó gente que cantara. ¿Y cantara qué cosa? El Yadá, que glorificara, que dijera sus atributos, que el pueblo se levantara con lo que ellos decían, ¿ya? Y que cantasen y que alabasen. Ya vimos el halal, ¿no ve? Entonces, no solamente era gente que proclamaba los atributos de Dios. Cuando la gente escuchaba, entonces se preparaba para la vea, sino que jalaleaban, ¿se acuerdan? Había un estrépito ahí, empezaron a danzar. ¿Qué más dice? A Yahvé, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificada Yadá, hablen sus atributos. Entonces, una cosa que tenemos que hacerle al enemigo es recordarle los atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es santo, nada sale de su control. Si hoy estoy así, con problemas, con complicaciones, con situaciones que han dañado mi corazón, igual voy a levantar mis manos y voy a hacer shir, o sea, voy a cantar. ¿Qué voy a cantar? Las glorias de Dios. Y voy a jalalear, o sea, voy a girar, si es posible, para adorarle al Señor. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy glorificando su nombre. Cuando Josafat llamó a la batalla, no solamente vino el Yadá, vinieron los que hacían shir, vinieron los que hacían halal. Entonces, cuando salieron a la batalla, miren lo que pasó, porque ¿qué dicen? ¿No ve? Porque su misericordia es para siempre. Otra vez en Selolam. Yo sé que Dios tiene el control y no voy a callar ante esta situación. Y en Segunda Crónicas 20:22 dice, ¿no? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y en el Tejilá. Y el Tejilá es cántico nuevo. Es un cántico que le sale. Dice que es Dios mismo que canta por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Ya, cuando hablamos en Tejilá vamos a hablar de eso. Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. ¿Qué alabanzas había? O sea, ¿qué formas de alabar? El shir, el halal, el yadá y el Tejilá. Ya, a medida que avancemos lo vamos a ver, estamos viendo ahorita en el yadá. Entonces se mataron. Cuando hubo esa alabanza, perdón por favor que retroceda. Cuando hicieron el shir, empezaron a cantar. ¿Qué cantaron? ¿Ya? Glorificaron a Dios y empezaron a hacer halal. Alardearon de Dios. ¿Haciendo qué? Sus atributos, Yadá. Entonces alardearon de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como el Señor? No hay nadie, le decían a los enemigos. Mientras cantaban y hacían el Tejilá, Dios puso contra ellos y los destrozó. Y Tejilá dice que había cantores que empezaron a cantar cántico nuevo. Entonces no había escrito, empezó a salir de ellos esa alabanza. Y dice que cuando sale esa alabanza, Dios mismo cantaba. Entonces se produjo una matanza entre ellos y el pueblo de Israel salió vencedor. ¿Solamente con qué? Con pura alabanza. Pero el Yadá estaba ahí, levantaron manos delante de Dios, ¿ya? Entonces la palabra Yah deriva de la palabra Yahvé, ¿no? Yahweh, ¿ya? Y Da deriva del hebreo gracias, o Todá, que es el término, y Da, que serían las contracciones de Yahvé. Algunos dicen Jehová, nosotros decimos Yahvé, ¿no ves? La contracción Yah y Da, Todá o Yadá. Entonces, ¿qué significa? Alzar las manos, dar las gracias a Dios, hablar de sus atributos, quién es Él, e ir a la batalla. Ahora, si metemos las otras cosas más, el Tejilá y todo eso va ahí. Entonces Yadá
es de la raíz hebrea yad, que significa extender las manos. Algunos dicen como lanzar las manos, ¿ya? Lanzar las manos. Lo antónimo sería frotarse las manos de angustia, cuando uno ya no sabe qué hacer. Pero no es el caso. Nosotros levantamos las manos de Dios porque estamos diciendo los atributos del Señor. Entonces, por eso, hermanos, se dan cuenta cuando la iglesia afecta ciertas situaciones, ¿no? No sé si alguna vez usted llega a una iglesia, hay un aire que impide la alabanza. Entonces, ¿esto qué hace? Uno levanta las manos y al levantar las manos dice los atributos de Dios, alaba, glorifica a Dios, y eso produce un cambio en la iglesia, o sea, dependencia total. Por eso es mano levantada. Por eso Judá es adoración, con manos levantadas en alto. ¿Ya? Yo creo que las próximas he estado hablando con David, vamos a tener que hacer estas cosas, le dije, ¿no? Una de las cosas de ingresar, entonces, ¿cómo va a ser? Con manos levantadas. ¿Qué diciendo? Los atributos de Dios. Porque podría ser, hermanos, que uno de nosotros hemos venido tal vez con problemas, con complicaciones o algo duro que ha pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar mis manos. Esta dice que es una de las más altas expresiones de adoración. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, me rindo, Señor, me rindo. Yo no tengo fuerzas, yo no puedo hacer nada. Me rindo ante ti, Señor. Dependencia total. Confieso y declaro los atributos de Dios. Le digo, Señor, yo me rindo, tú vas a hacer, tú eres el poderoso, tú eres Dios. Entonces, ¿qué le digo? ¿Quién es Dios y qué es lo que Él hace? Este es el principio de la alabanza. Cuando Satanás entra, nos mete a veces amargura, tristeza, pero les recordamos quién es Dios, qué ha hecho Él en la cruz, qué murió, cómo me libertó. Entonces, un principio de la alabanza debe ser así. A medida que nosotros vayamos aprendiendo, y si es personal, mejor, ¿no? Al venir, uno tendría que hacerle esta alabanza. Yadá, las manos levantadas también tipifican fuerza y poder. ¿Qué le decimos? Señor, pongo mis fuerzas, yo con mis fuerzas no puedo, con mis habilidades no puedo, te lo pongo en tus manos, Señor. Entonces eso cambia el aire, cambia mi vida. Ahora, como le digo, en la iglesia esto es complicado, en el sentido de que el ministerio generalmente no sabe lo que le está ocurriendo a usted, no sabe cómo ha entrado usted, o sea, no sabemos. Pero si el ministerio, el líder, el director se pone a oración, Dios le dice inclusive cómo usar estos atributos, cómo cantar. Entonces hace una atmósfera en que la iglesia empieza a levantar las manos al Señor, no por fuerza, sino algo que hace el Espíritu Santo. Yadá, ¿qué es? Es el cuadro que refleja un niño que viene corriendo buscando los brazos de su padre y le pide su cariño y protección. Por eso es una de las expresiones más altas de la adoración, de la alabanza, porque va y le digo, Señor, ya no puedo más, Señor, me refugio en ti, Señor, ahí quedo. Cierta vez estuvimos en un ayuno, jovencito, yo muy joven, fuimos en un ayuno a Pueblo de Dios, se llamaba esa vez la iglesia. Entonces fuimos a un ayuno en el bosquecillo y ahí nos fuimos a orar, estábamos ahí los hermanos, teníamos Santa Cena y yo tenía un problema fuerte en mi vida, no podía salir del problema. Y yo lloraba ahí, le dije al Señor, ya no puedo más, yo ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, Señor, voy a acabar con todo. Y me salí del grupo para irme y casi a unos 10 metros, qué sé yo, me tiré ahí en los arbustos y lloré. Y dije, Señor, ya no puedo más. Yo me acuerdo que escuché una voz de Dios en mi vida que me dijo, no, ahora me toca a mí, porque todo este tiempo tú has tratado de hacer con tus fuerzas. El tratar de hacer con nuestras fuerzas siempre nos lleva, hermanos, a caer, porque yo lo estoy haciendo. Pero cuando te rindes, eso es rendirse. Señor, ya no puedo más. Señor, te dejo mis fuerzas, te dejo todo a ti, dependo de ti. Señor, te pido que a mí, es como ir como un niño y decir, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más. Y es ahí cuando Dios hace de la alabanza que se libere tu vida y dependas totalmente del Señor. Por eso es bien importante esto. Yadá es voluntario, es una acción voluntaria. No sé cómo decirles, por ejemplo, en la primera iglesia que nosotros hemos estado, era prohibido levantar las manos, ¿no? Era prohibidísimo levantar las manos, era prohibido aplaudir, prohibido hacer todo. La hermana que tocaba no sé qué se llamaba, esos de aire con fuelles, no me acuerdo su nombre, no era órgano, tenía otro nombre, ¿no? Pero era fuelle, clavicordio creo que era, ¿no? Entonces la hermana hacía con fuelle, empujar aire y tocaba, ¿no? Y los hermanos hacían en compás y todos teníamos que cantar himno, derechos, firmes.
Entonces resulta que nos invitaron a una congregación que se llamaba Koinonía. Y yo siempre caminaba con jóvenes, ¿no? Andaba con jóvenes, íbamos con jóvenes. Nos fuimos un grupo de jóvenes a Koinonía. Era en la Plaza Alonso de Mendoza. No había instrumentos, muchos instrumentos, solamente había un violín y una guitarra, me acuerdo. Y llegué yo a la congregación y empezaron a tocar. Y cuando empezaron a tocar, a cantar, hermanos, mis manos, pero yo las bajaba. Porque en la iglesia era prohibido levantar las manos, éramos pecadores y levantábamos las manos. Y mis manos se levantaban, yo las bajaba, me asustaba. Y en un momento de esos yo me rendí, le dije, Señor, no más. No sé quién estaba a mi lado, yo levanté mis manos y me quebré y empecé a llorar. Es una acción voluntaria. Cuando llegamos a la congregación, yo ya no era solo, éramos varios los que levantábamos las manos. Imagínense cuando la hermana tocó ese instrumento a fuelle, o sea, los jóvenes levantaron las manos, pues. Y empezaron a glorificar, a hacer algunas cosas. Fue terrible, nos expulsaron. De verdad, nos expulsaron de la iglesia a un grupo de hermanos. Nos expulsaron. Y bueno, Johnny sabe también la historia, ¿no? Como llegó ahí, volvieron, es otra historia ahí. Nos expulsaron. Entre ellos yo, mi hermano Hugo, David creo, no sé si estaba, no estaba David, Antonio, varios muchachos nos expulsaron de la iglesia para no volver porque habíamos levantado ¿qué cosa? Las manos. Pero es que era imposible. Yo recuerdo, era bien difícil. Porque yo decía, Señor, yo dependo de ti, no tengo que hacer. De ahí fuimos, nos congregamos en otra congregación. Ya la historia fue, Dios ya me llevó por otros lados. Pero ese día yo, como un niño, me quedé en los brazos del Señor. Y era bien difícil, hermanos, bien difícil callar. Fueron los principios de una iglesia que surgió. Bueno, surgieron más movimientos, ¿no? De una iglesia que salió, porque esperé que papá me alzara y me agarrara. Yo no podía poner resistencia, fue terrible. Entonces estar en eso. Alguna vez también estuvimos en un retiro, y en el retiro empezaron, un retiro muy especial fue. Entonces el pastor habló, yo llevé a jóvenes, los llevé a varios jóvenes para que pudieran tener una experiencia con el Señor. Y yo me quedé atrás, ¿no? Porque yo quería que los jóvenes vayan, ¿no? Entonces los llevo a los jóvenes y el pastor estaba ahí adelante y me dice, Freddy, me dice, tú ven. Y yo les traigo a los jóvenes, les digo, no, tú ven, me dicen, ¿no? Y ya pasé. Y ahí el pastor me dio una palabra. Y yo recuerdo lo que es estar en los brazos de Dios. He estado 2 horas doblado mi cuerpo. Bueno, todos han de decir, está loco, ¿no? Estaba doblado mi cuerpo porque yo estaba en los brazos del Señor. Pero lloré como nunca, porque Dios estaba agarrándome sus brazos y me acariciaba. Y me daba miedo, hermanos, porque cada vez que se me acercaba el Señor me quemaba, no aguantaba su presencia. Es voluntario. Uno tiene que querer, es yadá, es decir, yo dependo de ti, Dios. O sea, ¿dónde más voy a ir? ¿Qué más voy a hacer? O sea, ¿dónde más puedo acudir? Por eso cuando se canta el yadá se quiebran los corazones. O sea, hay alabanzas que te quebrantan el corazón. Le dices, ya no puedo más, Señor, a ti vengo mi vida, vengo a ti, mi dulce Dios. O hay alabanzas, quiebrame, Señor, ¿dónde más puedo acudir? La suprema, una de las expresiones de adoración más preciosas que Dios ama, cuando te rindes a Él. Entonces esta mujer que hizo, yo ya no más, ya no peleo más, yo me rindo a ti, Señor, y te voy a alabar. Por eso le puso su nombre Yehudá, ya, su hijo. Una vez que pasamos eso, pasamos al Toudá, ¿se acuerda? El Toudá, hemos hablado del Yadá, que es precioso, hermanos. El anterior martes lo hicimos con práctica más, ¿no? Hemos hecho con práctica más cómo uno se tiene que quebrar delante del Señor. Ahora la situación se hace más fácil, más difícil inclusive para el ministerio, porque necesitaríamos pensar algo que toque nuestros corazones, nos quiebre. Vayamos a los atributos del Señor, nos rendimos al Señor. Hay una alabanza que desde niño yo lo he escuchado. He debido tener 6 años cuando yo escuché esta alabanza y la cantaban. Aún a veces yo lo canto y alguna vez en la Santa Cena lo cantamos. Es un himno, dice, yo me rindo a Él. Y muchos deben conocerlo, ¿no? Yo me rindo a Él, con todo mi ser yo me rindo a Él. Estuvimos en esa misma iglesia y los hermanos se estaban peleando, ¿ya? Había una pugna de poder en la iglesia. No sé si alguna vez ha vivido esas iglesias, son bien terribles, ¿no?
donde los pastores se pelean entre ellos, los hermanos se pelean entre ellos y gritan. Y un poquito el foco era alguien que yo conocía ahí, y se estaban desafiando a puñetes, y las hermanas agarraban, no pelean, o sea, la iglesia era un caos. Mientras más adelante estaban cantando otros, o sea, tratando de que la reunión siga. Yo recuerdo perfectamente, y yo lo recuerdo muy bien, que cantó esa hermana, la hermana Eugenia, cantó esta alabanza, ¿no? Yo niño me acuerdo, y cantó: yo me rindo a Él, cantó: yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser, no sé si se acuerdan. Y cuando yo me acuerdo cuando empezó a cantar la hermana, así es a mi edad, yo me rendí al Señor. Eso ha quedado bien marcado en mi vida. Y pasé así niño y lloré porque estaba viendo toda una pugna ahí. No sé si de ahí Dios me apartó, no lo sé desde cuándo tendría, pero hice mi yadá. Levanté mis manos de muy niño y le entregué mi vida al Señor. Aún todavía yo necesito, si volvemos al término de yadá, yo necesito todavía levantar mis manos. Como les dije, a diario es la guerra, porque el enemigo nunca quiere que tú levantes las manos. Nunca quiere que dependas de Dios en tu vida. Por eso necesitamos depender totalmente de Dios y que esta expresión de alabanza sea total en nuestras vidas, en los momentos más difíciles. ¿Qué voy a hacer? Uno se quiebra, ¿no? Uno le dice: Dios, aquí estoy, haz de mi vida lo que tú quieras. Y cuando pasamos al Todá, ya es más, ya es una acción de gracias. Ya no solamente dependo de Él. A ver, vayamos al Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. O sea, esta le honra al Señor. ¿Qué es el Todá? ¿Ya? Todá es levantar las manos con acción de gracias. Entonces no solamente ahora yo doy los atributos de Dios, no solamente le digo: tú eres Dios, sino le agradezco por las cosas que me están ocurriendo, por las cosas que me están pasando, y agradezco porque en su bondad Él me ha guardado. ¿Cómo no agradecerle, hermanos? ¿Quién de ustedes, perdón, no sé, ¿no? ¿Quién de ustedes merece estar en este lugar? ¿Quién de ustedes puede decir: no, yo merezco? No sé, cada cosa que hemos pasado. A veces cuando, no sé, a veces me escriben algunas situaciones, yo digo: no, yo no tengo mérito. Si no hubiera sido Él, yo no hubiera estado como pastor. Un día salimos aquí a la garita de Lima a evangelizar, pero con Pueblo de Dios, salíamos con los chicos. Y estuve ahí cuando se acercaron 4 jóvenes negros, hinchados, las caras cortadas, y se acercaron a mí. Y bueno, me dijeron por un sobrenombre que yo tenía, ¿no? Pero les diré mi nombre nomás, ¿ya? Y me dicen: Freddy, ¿eres tú? Me dicen. Yo lo miro y le digo: Bazocas, le digo, ¿no? A uno lo reconocí, el otro me abrazó. ¿Qué ha pasado contigo? Me dice, ¿no? ¿Qué has hecho? Mira cómo hemos quedado nosotros. Yo recuerdo que los abracé, lloré con ellos. Eran amigos míos, habíamos tomado juntos, nos habíamos echado a perder en la vida. Hicimos cosas que no se deberían hacer por muchos factores. Ya uno puede decir la vida, lo que nos ha pasado, qué sé yo. Pero ¿cómo es que Dios me guardó? O sea, ¿cómo es que Dios me apartó? ¿Cómo no puedo ser el Todá? ¿Cómo no puedo agradecerle? Y esta es una acción de gracias que se hace en la iglesia. Es una alabanza de acción de gracias. Entonces uno le dice: gracias, Dios, por tu bondad. El día sábado tuvimos reunión acá y Dios nos habló, ¿no? de la misericordia extrema. Los que han estado en la reunión, misericordia extrema derramada en los últimos tiempos, y hablamos de la misericordia extrema, y dice la Biblia que estos últimos tiempos Dios está derramando su misericordia extrema, grande, increíble. ¿Cómo no darle gracias? Tengo 4 hijos, mi esposa, Dios ha bendecido. ¿Cómo no darle gracias? El Todá. Y eso le honra al Señor, porque yo le digo: gracias, Dios, porque si tú no hubieras intervenido en mi vida, ¿dónde hubiera estado? Hubiera podido estar con mi familia, hubiera podido ser pastor en la iglesia, hubiera podido alabarte. No, Dios, yo te agradezco porque de verdad has sido bueno conmigo. Yo no lo merezco, Dios. O sea, y lo vuelvo a decir, no lo merezco. Si estoy aquí, ¿por qué es? Por la gracia de Dios, su infinito amor. Yo lo he recibido porque Él me ha dado. Pero no solamente le agradezco por eso, sino por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces uno le agradece, esa es una fe en acción. Y ese es el Todá, esa alabanza entra. Entonces con acción de gracias es. Vamos a agradecer al Señor. Como les digo, un poco ya complica para el ministerio, ¿no? Pero uno se va adecuando.
Kenanías decía, ¿no? ¿Qué letras hay? A ver, ¿cómo cantamos? Ahora uno dice, no, vamos a hacer Yadá. Vamos a glorificar los atributos de Dios. O si no, vamos a hacer Todá. Vamos a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es un recordatorio. El Salmo 104, ¿qué dice? Entrad por sus puertas con acción de gracias, Todá. Entonces el judío ya sabía, si era Todá, la palabra era Todá, antes de entrar a la iglesia, él ya le daba gracias a Dios. Gracias, Señor. Señor, me has hecho llegar hasta aquí. Trabajo duro, problemas, pero me has hecho llegar aquí. Y una vez que entraba a sus atrios, estallaba en el tejilá. Entonces, cuando entraban a la iglesia había el tejilá, el tejilá era alabanza total. Es una forma de alabarle al Señor. Y empezaba el Yadá y empezaba el Barak. ¿Por qué? Porque habían entrado con acción de gracias. Ya, como hemos avanzado esas palabritas, lo vamos a volver a ver, es más fácil para algunos. Cuando entraba con acción de gracias, no era un problema el hacer Barak. Se arrodillaba, se quebraba. Es que era difícil sostener la presencia de Dios. Ya de entrada ya le había agradecido a Dios. Y algunos que agradecían a Dios no venían a hacer el Barak, venían a hacer el tejilá. Y el tejilá empezaban a cantar por la inspiración de Dios. Entonces la alabanza era pues terrible en esos lugares. Y algunos hacían el Yadá, cantaban los atributos del Señor. Pero ¿cómo iniciaba? Con acción de gracias. Yo le agradezco a Dios. Haya pasado lo que haya pasado, situación que haya pasado, le agradezco al Señor. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de empezar a alabar, por decir? Hacer Yadá, por decir. Hablando de congregación, porque estoy entrando por las puertas. Es hacer Todá. ¿Todá qué es? Darle gracias. Yo le doy gracias. Y eso le honra al Señor, ¿no? Bueno, lo otro. Eso como que te abre puertas. Entonces uno le da gracias por lo que Él es, por lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, no sé, gracias Dios. Entonces en esa actitud es más fácil, ya no es complicado hacer el Barak, no es complicado hacer muchas cosas, pero a ver, entrar, como decíamos, con una actitud tal vez amargada, bien difícil es levantar las manos. Bien difícil, uno se queda quieto, no, es que no ha dado gracias por las cosas que pasan, las que ocurren, buenas o malas. El Salmo 69:30, por favor ayúdenme. 2, 3. Otra vez, por favor, estamos con la palabra, les dije, ¿no ve? Si es palabra, hagámoslo fuerte y con respeto. 2, 3. Halal, voy a alardear de mi Dios. Voy a hablar lo mejor de Él. ¿Ya? Yo, dice, alabaré el nombre de Dios. Nombre es Shem. Miren, bueno, los que están con discipulado conmigo me van a entender mejor. Es Shem. ¿Y Shem qué quiere decir? Lo que Él ha hecho por mí, su autoridad, su carácter. Entonces yo voy a alardear de lo que Él ha hecho por mí. Ahora, ¿qué ha hecho por mí? Murió en la cruz del Calvario. ¿Y con qué lo voy a hacer? Con cántico, con shir. Lo voy a declarar con mi boca. Entonces, cuando cantamos algo ya es distinto cuando entras con acción de gracia. Yo voy a alardear de Dios, ¿ya? Voy a alardear del nombre de Dios. Y el nombre de Dios es lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha pagado su precio por mí, su autoridad. Y lo voy a hacer con shir, verbalmente, vocalmente yo lo voy a cantar. Y ahí se constituían los coros que empezaban a cantar. Lo exaltaré con alabanza, con Todá. Le voy a dar gracias. ¿Cómo no le voy a agradecer? Y eso agradará ¿a quién? A Yahvé. ¿Más que qué? Más que traigas tu diezmo, tu ofrenda. Más que eso. Más, dice, ¿no? O becerro que tiene cuernos, mejor le va a agradar. Entonces uno puede venir a la iglesia por costumbre, puede venir a hacer su actividad, pero si tú quieres agradarle al Señor, si tú quieres hacer Todá, darle gracias al Señor, ya tienes que hacer halal, alardear de Dios, de lo que Él ha hecho por ti, con el shir, con cántico. Y eso a Dios le agrada, le honra. Por eso desde un principio, al entrar, ya le damos gracias a Dios. ¿Ya? Entonces los que nos vamos a reunir, donde estén reunidos, no se olvide darle gracias a Dios, el Todá. Eso es manos levantadas, confesión, adoración, un coro de fieles que honran al Señor. Cuando Nehemías
construyó el muro. Entonces los coros venían y chocaban, dice, y cantaban antifonalmente. Una de las características del Antiguo Testamento era la alabanza antifonal. Dos coros que contestaban. ¿Y qué contestaban? Glorificaban al Señor, o sea, ¿qué decían? Le alababan y eran acción de gracias. Que no querían muchos que hicieran el muro, había enemigos, pero ellos daban acción de gracias, jalaleaban, ya hacían el toudá, el halal, el tejilá. Y Dios se agradaba porque su confianza era total. Por eso la alabanza, hermanos, es atacada, ¿no? Hemos visto, y cuando veamos vamos a ver cómo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a medida que avancemos vamos a ver cómo la alabanza es atacada. Acción de gracias con manos alzadas, declarando la verdad de la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias. Entonces yo le agradezco a Dios, me agarro de su palabra y le doy gracias, a pesar que esté bien mal, a pesar que tengo un problema duro, yo le agradezco a Dios. Y una vez que le agradezco a Dios el toda, pues lo demás, hacer el barak, hacer lo demás, es más sencillo. Salmo 105, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, ¿su verdad cuándo es? Por todas las generaciones, no cambia, no va a cambiar. Él es bueno por siempre y para siempre, y su misericordia y su verdad, su palabra dice que Él perdona la iniquidad, y la iniquidad no es igual que el pecado, la iniquidad es más fatal que el pecado. La iniquidad es la que se transmite de generación en generación, es lo que le nació a Lucero en el cielo, y esa iniquidad a veces cuando mete Satanás nos vuelve duro, pero Él perdona, limpia, porque su verdad es eterna. Y podemos librar a nuestras generaciones. Entonces uno le levanta las manos, dependo. Por eso la alabanza tiene que tener letra en todo lo que hemos hablado, pues acción de gracias, los atributos de Dios, la sangre de Cristo. Estamos declarando sus obras, no nuestra condición. Señor, tú has hecho, tú eres, ¿ya? Dice que en este toda puede ser que haya danza, ¿ya? Se puede relacionar, pero es una acción de agradecimiento, ¿ya? Decíamos, ¿se acuerdan? Entrar de otra manera al tabernáculo, al templo del Señor, sin darle gracias, es ser arrogante, es algo inapropiado, porque Dios es digno de alabanza. No se olvide. ¿Por qué lo estoy reiterando? Porque hemos pasado el tema, porque necesitamos, hermanos, darle acción de gracias. Necesitamos agradecerle a Dios por todas las cosas que hace por nosotros, ¿ya? Entonces este salmo nos dice que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad. Porque tú eres bueno, no sé, tu fidelidad es grande, no sé, hay tantas alabanzas. Cierta vez tuvimos un aniversario, y en el aniversario, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, una banda, esto haremos. Y yo les dije, no, ¿por qué no nos levantamos a las 6 de la mañana y hacemos un culto a esa hora? Pero pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar que Dios es bueno. Si hemos llegado hasta estos 25 años, bueno, nuestra congregación, ¿no? Le agradeceremos. ¿Y qué alabanzas cantamos? Porque tú eres bueno, tu fidelidad es grande. Por eso yo no sabía estas cosas, pero cuando el Espíritu te guía hace eso. Entonces uno le canta a Dios y le adoramos con acción. Qué terrible esa reunión, hermanos, llena la iglesia. Y estábamos quebrantados porque bien, ¿no? 30 años, 25 años uno puede celebrarlo con fiesta y hacer muchas cosas, pero la mejor fiesta ¿cuál era? Agradecerle a Dios por haber llegado hasta ese lugar, ¿ya? No es tanto, no, yo te doy gracias, sino tú has hecho esto, Señor, tú has hecho, te alabo por lo que tu bondad ha hecho en mi vida, tu misericordia ha hecho en mi vida. Ese es el toudá, ¿ya? No se olviden del toudá. Vayamos al barak, que también hemos hablado. He agregado algunas cosas por si acaso, no es como la anterior, ¿ya? Salmo 34:1, bendeciré, barak, ¿ya? A Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo, tejilá, en mi boca. Vamos a ver esta situación. La palabra bendecir es barak, arrodillarse. Por les decía, ¿no? Cuando uno entra con acción de gracias y le hace el todá, le magnifica y uno se limpia, es más fácil hacer el barak. Uno se quiebra delante de Dios, se arrodilla y es un acto de adoración. Uno le dice, Señor, aquí estoy, y se quiebra y empieza a llorar y empieza a quebrarse. Nehemías 8:6, no teníamos esa cita la anterior, ¿ya? Dice, bendijo, es Barak, entonces Esdras a Yahvé, Dios grande,
Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Se leyó el libro de la ley y la palabra les tocó y necesitaban, el Barak los bendijo, o sea, se arrodillaron. ¿Y qué dijeron? Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén, cierto. Hermanos, cuando Nehemías y Esdras surgieron, hubo problemas, se olvidaron su lenguaje. Los hijos ya no eran casados con la misma raza judía, se habían mezclado, hablaban el lenguaje de Asdod. Los hijos estaban terribles y el juicio de Dios iba a llegar. Entonces Esdras, uno de los reformadores, empieza a leer la Biblia y ellos se conmueven. Nosotros hemos pecado, dice. Y cuando le dicen amén, amén, respondió, y todo el pueblo alzó sus manos rendidos y se humillaron y adoraron a Yahvé, inclinados a tierra. Entonces la palabra ocasionó en ellos una contrición en su corazón. ¿Qué hacemos cuando nos inclinamos y arrodillamos? Uno está expresando exteriormente ¿qué cosa? Está consciente de ¿qué? De la grandeza de Dios. Señor, te adoro, te amo. Perdón, por favor. Llega el momento, diremos, cuando está así. Muchos de los recuerdos que tengo es con el pueblo de Dios, porque he estado congregado mucho tiempo ahí y otros en las asambleas en Viacha. Nos fuimos a Guatajata, si no me recuerdo, a Santiago de Guata a hacer un retiro, y ahí estuvimos en el retiro y siempre nos íbamos a orar temprano. No sé si tú estabas, Johnny, no sé si te acuerdas, o David, no sé si estabas. Pero nos fuimos, yo decía, vamos al cerro a orar. ¿A qué hora? 5 de la mañana, ya yo los voy a despertar. Y nos salimos a orar y nos fuimos ahí al cerro a orar, muy temprano. Y cuando estuvimos orando, yo estaba quebrado. Por muchas cosas, hermanos, que nos pasa a veces, ¿no? La única manera de rendirse. Y estuvimos de rodillas ahí orando en ese lugar. Y mientras estuvimos orando y declarando su grandeza, adorando al Señor, yo vi un querubín como nunca, con alas cubriendo su rostro, sus pies. Nunca había tenido una visión así. Y yo no fui el único, había otra persona más. La adoración trae la presencia de Dios. Reconocer, arrodillarse, la adoración es terrible, hermanos. Uno hace el barak, o sea, inclusive puede derramar Dios su Espíritu Santo, pero esto es adorarle a Dios. Señor, te adoro, te adoro. Te adoro, Rey. O sea, yo escucho decir a algunos, ¿no? La adoración es aburrida, dice. No sé si han escuchado eso. ¿Por qué no cantan alabanzas de gozo, con movimiento? Es que nunca has conocido, o sea, nunca has hecho la acción de gracias, nunca has entrado por esta situación. La adoración te quebranta. O sea, la adoración no es un momento triste en la congregación, un momento donde bajamos el ritmo, no. Es un momento que entras a la presencia de Dios y los ángeles vienen. Y a veces tienes visiones. Y yo me pensé loco, me froté los ojos, dije, y una hermana se me acercó, ¿has visto? Me dice, ¿qué? Y justo era lo mismo. Bueno, es una situación bien especial. Reconocemos la grandeza de Dios. Y saben ustedes que los querubines guardan la santidad de Dios. Entonces necesitamos hacer esta alabanza, hermanos. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos aquí está bien, pero en su casa hágalo. Para los judíos, ¿qué era? Las rodillas, símbolo de fuerza. Cuando uno doblaba sus rodillas, estaba sometiendo su fuerza ante el Señor. Igual que todo lo que hemos hablado, ¿no? Señor, yo no puedo con mi fuerza. Yo reconozco que tú eres el Rey, que tú eres todo, pero es adorarle. La palabra es proscuneo, es besar hasta el suelo, ¿no? Los pies de Jesús, decirle, Señor. Hay tiempos, hermanos, tan especiales que hemos vivido, que no quiero vivirlos como recuerdo, como anciano, porque sé que Dios lo está haciendo lo mismo, que hemos adorado y de pronto el olor de Dios, porque dice, no, Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. En la iglesia se ha derramado el perfume de Dios. Yo recuerdo alguna vez me he quedado en los pies de Jesús, quebrado. Tiempo pasando con Él y diciendo al Señor, perdóname. Son tiempos que yo le doy toda la grandeza a Él, toda la grandeza. Y a veces el tiempo se pierde, uno parece corto, pero te pierdes con Él, le adoras a Él. Aún a veces cuando
Cuando me pasan alabanzas para ensayar, hacer algo, yo escucho una alabanza que me conmueve y ahí me quiebro. Y solamente me faltaría arrodillarme en la calle, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Hay alabanzas que te hacen reconocer que no eres nada y te arrodillas y dices, tú eres todo, Señor. Entonces, ¿qué es un veraca? Ya me acuerdo, en el primer ministerio que yo he estado se llamaba veraca. No, veraca. Yo ni te debes acordar, ¿no? Veraca. Johncito es mi contemporáneo. ¿Ya? Veraca se llamaba, el Valle de la Bendición, aunque yo no sabía, cuando pelearon y recogieron harta bendición, nosotros queríamos ser bendición, pues decíamos, Veraca, bendición. Así fue el primer ministerio, de ahí ya después se llamó Comunidad Cristiana de Fe, Comando GAF, todo eso, pero su primer inicio fue Veraca, pues eran veracos todos. No, así inició eso. ¿Y qué es un veraca? Un veraca es alguien que trae de rodillas un regalo al Señor del universo. ¡Qué lindo! ¿Quién puso el nombre de David? ¿Vos? Rolando le puso. Ya. ¿No? ¡Qué precioso! O sea, llegar a los pies del Señor. Entonces, un veraca es alguien que de rodillas le da un regalo de adoración a Dios y le dice, Señor, tú eres para nosotros todo. Nos inclinamos, nos arrodillamos para expresar nuestra conciencia de la grandeza de Dios. ¿Quién como tú, Señor? Ese veraca es increíble. Cómo Dios levanta. Entonces, qué interesante, ¿no? Un veraca es uno que lleva un regalo de rodillas y reconoce la grandeza de Dios, le adora a Dios. Ese es el veraca. A ver, veamos una cita, Salmos 95:6. Por favor, 2, 3. Ahí ya está más claro, ¿no? Ya no hay otra palabra. Arrodillémonos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, Barak. ¿Delante de quién? De Yahvé. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que ser? Un veraca. No un berraco. Un veraca. Uno que lleva bendición de rodillas. Que le exalta al Señor. Delante de Yahvé, nuestro Hacedor. ¿Ya? Entonces, algunos aman la adoración. A mí me encanta la adoración, mucho. Aunque últimamente estoy jalaleando mucho. Teruá, ¿se acuerdan del teruá? A ver, acuérdense cómo es el teruá. ¿Cómo es, Conqui? ¿Y qué ocasiona eso? A ver, Primera Crónicas 15:28. De esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Yahvé con júbilo, teruá, sonido de bocinas, trompetas, címbalos al son del salterio. Ya, esta sí que es una alabanza que explota en la iglesia. Alguien dijo, no, suave y hermosa es la alabanza. Vamos a ver el tejilá. Y es cierto, o sea, en su contenido. Pero también hay júbilo en la iglesia. Hay gritos. Ya hay un estruendo por la presencia de Dios, atrae. Claro, lógicamente, pero es una exclamación poderosa del Señor. A ver, júbilo, teruá, se refiere a quebrar la tierra con un sonido fuerte, ¿sí? Cuando la palabra dice que la alabanza es suave y hermosa, no siempre se refería a que tendría que ser suavecito, sino que la idea de este periodo es de que haya mucho estruendo, haya trompetas, haya júbilo, pero en todos esos gritos, en los instrumentos se tiene que entender, esa es la idea, ¿no? O sea, muchos han pensado que mientras más ruido es mejor, y no es cierto, ¿no? O sea, puede haber mucho de esto, pero que se entienda. Así, ahorita lo vamos a ver eso, Davidcito, gracias por el aporte. Y ese suave hermosa es tejilá, te cuento. Ahorita lo vamos a ver, porque es con conocimiento, con discernimiento, con todo eso. Gracias por el aporte, David. ¿Ya? Entonces, teruá se refiere a quebrar la tierra con un sonido fuerte, como si fuera una alarma o una llamada, una señal de gozo. Grito de alegría a la batalla, con toque de trompetas.
Ya quiere decir gritar, exclamar, ya sea de gozo o como aclamación. Y es cierto, ¿no? Nosotros, Pastor David lo sabe, Pastor David podría mejor enterar. Hay una instructiva, ¿no? Que van a medir los decibeles de la iglesia, sonido. ¿Qué más, por favor, a ver si te acuerdas? El último zona que hemos tenido es lo que ha salido del gobierno, ¿no? Donde cada iglesia, para empezar, tiene que dar comodidad a los miembros, pues empezamos de todos los baños, todas esas cosas, más que todo a la comodidad de cada miembro. Respecto a sonido, tiene que mejorar el sonido, ¿no? Tiene que cuidar realmente el oído, tiene que estar bien nivelado, y esto va a mandar, digamos, el gobierno supuestamente aquellos que conocen del área, ¿no? En cada área van a mandar cada congregación. Entonces tenemos que ir en nuestras congregaciones y ir mejorando, se podría decir, ¿no? No a lo que estamos, esa iglesia ya simuladamente están, digamos, queriendo tomar el control de las congregaciones. Sí, ¿no? Vamos a hablar de una ley que recién me ha llegado, con calma vamos a verlo, esto de lo que está sucediendo en las iglesias, el control que quiere. Y ahí entra lo que dice David. Entonces, ruido y todas esas cosas. Y verdad, pues hay algunas iglesias que tú tienes que taparte los oídos, ¿no? Porque es volumen. Pero esto es un grito, una exclamación de un estruendo de Dios para deshacer. Es clave, dice. La iglesia explota en la alabanza. ¿Ya? Y como Dios está, eso se hace de una manera armónica. 1 Samuel 4, 5, 6, miren. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahvé llegó al campamento, todo Israel gritó, ese es el ruá, aclamó a gran voz, de tal manera que quebrantó con tan grande júbilo teruá que la tierra tembló, ocasionó algo. Y esto atrae la presencia de Dios terriblemente. Salmo 47, 5. Seguiremos con la otra cita que está ahí. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, el teruá, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo, teruá, es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahvé había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ahora, justamente en esta situación es importante, ¿no? Ya viendo el detalle que nos dice Pastor David, hablar con el otro Pastor David, ser instruidos pues aún en el sonido, en los decibeles y todo eso. A veces no sabemos y le metemos nomás pues grave, ¿no ves? Necesitaríamos, pero esta hermanos, no solamente es ruido, sino es una alabanza que se entiende y que llega y que trae la presencia del Señor. Salmo 47, 5. Subió Dios con júbilo. Esta tampoco hemos visto. O sea, a ver, voy a ver por favor otra vez desde el 4, 6. Desde el 5 hemos dicho, ¿no ve? Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahvé llegó al campamento, o sea, para pelear contra los filisteos, los israelitas trajeron el arca, ¿ya? Israel gritó. ¿Por qué? Porque el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Aunque no estamos olvidando de los pecados de Elí y Ofni que cometieron. Verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, el teruá, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahvé ha sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Miren, los filisteos sabían, ahorita lo vamos a ver. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Miren cuando hay el teruá, este salmo. Subió Dios con júbilo cuando hay teruá. Entonces, era verdad, cuando sacaron el arca, Dios también subió a la batalla. Subió Dios con júbilo, Yahvé. O sea, Elohim es plural, ¿no? Subió Dios con júbilo, Yahvé, con sonido de trompeta. Y cantad, shamar. Enseguida vamos a ver a Dios. Cantad, shamar, ¿ya? A nuestro rey cantad, shamar, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad, shamar con... Entonces no era cualquier grito. Para que tiemble la tierra no era cualquier grito. Era un canto con inteligencia.
Ahora veremos esa palabra, lo que estaba hablándonos David. La palabra inteligencia es sacal, prestar atención, aunque algún ritmo sea deseable, no es prudente hacerlo. Entonces, Dios está diciendo, ¿no? Vamos a ver también la palabra llamar. Dios está diciendo, Dios sube cuando hay teruá. Y sube al sonido de la trompeta para la batalla, porque los filisteos tenían miedo, ¿ya? Entonces Dios les dice, canten, canten, hagan el llamar, ¿ya? Canten, porque Dios es el rey, Él está subiendo. Por eso el enemigo odia la alabanza, porque Dios sube con el teruá, ¿ya? Pero la recomendación, ¿cuál es? Canten con inteligencia. No es cualquier cosa. Y esa palabra inteligencia dice, presten atención a cómo van a ser el teruá. Bien podía ser el teruá con ruido, alboroto y gritos. Pero ese ser inteligente, no hay atención. Algún ritmo puede ser deseable y bonito, les puede gustar, pero no es prudente hacerlo. En Génesis 3:6 nos dice, ¿no ve? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es como una paradoja, ¿no? Es distinto. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Algo que yo necesitaba es sabiduría, pero tengo que ser prudente a qué sabiduría estoy yendo, ¿ya? Esta sabiduría no es de Dios, esa sabiduría es demoníaca, es animal, no es de Dios. Pero es sabiduría, entonces uno puede confundir la sabiduría. Entonces yo tengo que ser inteligente para saber qué ritmo estoy poniendo en la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué es? Ahora eso yo necesito ser inteligente, lógicamente tengo que saber. En algunos aspectos yo no voy a poder dar las clases porque no tengo mucha autoridad por hablar de ritmo, armonía, melodía. Yo le voy a hablar de la Biblia, pero otros le van a hablar más de esto. Pero tengo que tener inteligencia. ¿Qué día en el discipulado de Viacha hemos hablado? Que hemos dicho, ¿no ve? ¿Cómo es, Ariel? Recordame. Recordame lo que hemos hablado en Viacha. Si glorifica al Padre. Sí, pero ¿cómo era el texto? Ya, pero si me recuerdas, se me ha ido ahorita. Pero dicen, ¿no? Si haces algo que sea conforme al carácter de Cristo y que sea para glorificar al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre, ¿no? Todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre será glorificado. Ese es el texto, ahora ya me he acordado. Entonces, yo, si pido algo o hago algo, la primera pregunta es, ¿ya? ¿Es conforme al carácter de Cristo? Porque no es pedir en el nombre de Jesús nomás, ¿no? Yo puedo decir, la Biblia dice que yo pido en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que yo pida, Dios me lo dará. Pero no, dice, es Shem, en el otro no sé qué es en el griego, ¿no? Todo lo que piden, de acuerdo al carácter de Cristo. Entonces yo pregunto, hago la misma alegoría, ¿no? Un ritmo que yo haga en la iglesia, una situación, ¿es conforme al carácter de Cristo? ¿Glorifica al Padre? Por ejemplo, acá en Génesis, era codiciable el árbol para alcanzar sabiduría. Pero esa sabiduría era conforme a Dios, glorificar al Padre, no. Entonces en la iglesia necesitamos gente inteligente, gente que sepa discernir, ¿ya? Gente que sepa entender, para que conozcan, reflexionen y entiendan. A ver, leamos Isaías 41:20, es bien interesante. Para que vean, conozcan, adviertan y entiendan. Si yo de sonido, no sé, pues necesito a alguien que me diga. O sea, ¿cómo voy a hacer el sonido? Yo no me meto, hermanos, prácticamente en esto yo no me meto, es David el que hace, él modula los sonidos, o Juanqui debe saber también en su área cómo lo hace. Pero necesitamos gente inteligente que vea si es para Dios, que conozca, que advierta si eso es incorrecto y que entienda. Todos los que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, cuando me refiero a lo que hemos hablado del teruá, es pues júbilo, pero con inteligencia. No es ruido por hacer ruido, o sea, no es hacer una situación que en vez de traer la presencia de Dios, traemos la silla de la iniquidad o la policía con los vecinos, ¿no ve? Mucho ruido. Entonces, con inteligencia. Y esa inteligencia que hemos hablado se caracteriza de esas cosas. Vean, ¿ya? A fin de que por amor, qué interesante. Ustedes vean que lo que están haciendo tenga un fin, si es por amor y de verdad glorifica al Padre.
Se complica, ¿no? Yo veo que se complica mucho. Por ejemplo, vean ustedes si una cuyaguada, ¿no?, glorifica a Dios, si es un acto de amor, si a fin de que esto edifique a la iglesia. Vean. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los inteligentes, pues. Por eso cuando ya sabemos la alabanza, ya no hacemos cualquier cosa. Conozcan, yadá, comprendan, distingan, ¿no? Sepan distinguir. Pueden saber por experiencia, entender o darse cuenta. Dense cuenta. Dense cuenta. La hermana Julia me contaba y me decía en la vigilia que hemos tenido, ¿no? No, es que esa alabanza libera a los jóvenes, decía, ¿no ve, Julita? ¿Te acuerdas? Me decías, ¿no ve? De pronto en la vigilia vino un ministerio que tocó música medio chicha cumbia, ¿no? No sé si te acuerdas. Y tocaron, pues, no estoy juzgando, hermanos. Esto uno tiene que comprender, o sea, vamos a hacer una evaluación y ver si era correcto o no era correcto. O sea, no es para juzgar, sino para ayudarnos. Pero mientras algunos cantaban y alababan, entonces Julia me decía, ¿no? La hermana Julia me decía, pero dicen pues que algunos hermanos que esa alabanza es la que libera a los jóvenes. La chicha. Bien liberados, ¿no ve? Bien liberados. Y no, pues no, están siendo muchos. Entonces yo tengo que ver por qué es. Ahora, tengo que ver hasta el contexto, todo tenemos que ver y entender si es cierto o no. Entonces tengo que comprender, distinguir, saber, hasta por la experiencia, si eso me ayuda, entender y darme cuenta. Pero eso es pues, con presencia de Dios. Y la palabra advertir es sum, poner, ubicar en su lugar algo, ¿ya? Sobre el corazón, prestarse, o sea, poner las cosas en su lugar. Necesito entender. Y la palabra inteligencia es sacar, entender, demostrar inteligencia o discernimiento. ¿Y se han dado cuenta que esto está careciendo mucho en la iglesia? Muchísimo. Entonces, hoy David me comentaba y me decía, ¿no? Yo hablaba de 4 años de preparación para subir a la alabanza en el Antiguo Testamento, y David me decía, no, hasta 10 años. Por favor, David, si nos puedes complementar. Sí, según algunos comentarios indican que no solamente era el plato, sino era una instrucción de casi 10 años. Para subir al ministerio y tocar. Y ahora, el que sepa sube, aunque toque en un lugar no correcto, ¿verdad? No importa, tiene que haber música. Pero miren lo que tiene que tener. Y eso es integral, aún en nosotros, hermanos, los pastores, a fin de que por amor yo predique, ¿ya? Para comprender, para distinguir, saber, poner las cosas en su lugar, en el corazón, prestar atención, para demostrar, entender con inteligencia y discernimiento si eso es correcto o no es correcto. Ahora, a medida que avanzamos uno dice, no, pero toda la música es de Dios, cierto. Pero no porque toda la música es de Dios vamos a sacar aquellas que han sido ensegadas al enemigo. El abecedario también es de Dios, pero no porque saco una palabra mal hablada es de Dios, pues. El abecedario es algo que nos ayuda, pero del abecedario tú puedes crear palabras buenas, palabras malas, maldiciones, etc. Y porque no el abecedario es de Dios y lo ha hecho, vamos a adoptar todo eso. Uno tiene que saber, entender, demostrar inteligentemente, discerniendo que hay cosas que no le glorifican al Señor. ¿Ya? Ver, conocer, advertir e inteligencia. ¿No ve? Necesitamos eso. ¿Ya? ¿Perdón? Más. Bueno, hemos visto, ¿no? Ya en todas esas cosas que hay. Entonces, cantad con inteligencia, como quienes entienden por qué y cuáles razones tienen para alabar a Dios. ¿Ya? El teruá, con inteligencia. No es solamente hacer bulla, no es solamente lanzarse a algo, con inteligencia. ¿Y cuál es el significado del culto? O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? Y dice que Dios subió en el teruá. Dios subió cuando hay una alabanza inteligente, se entronó en la alabanza, subió con su presencia para apoyar a su pueblo. Salmos 47, 5. Subió Dios con júbilo, Yahvé con sonido de trompeta. Cantad, llamar a Dios, cantad, ya, a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cantad con qué?
Con inteligencia. Y ahí Isaías ya nos ha dicho cómo es la situación de cantar. Halal. ¿Ya? ¿Han halaleado algunos? Sí, ya. Primera Crónicas 23:30. Y para asistir cada mañana los días a dar gracias, Yadá, ya saben lo que es Yadá, y tributar alabanza, halal, a Yahvé, y asimismo por la tarde. ¿Ya? Era un continuo. La palabra halal es alardear. Hemos visto ya, ¿no? Cómo ya se usa eso. Brillar danzando, riendo, saltando y gritando ante el Señor. Un corazón que se volvió a Dios y no tiene miedo de presumir jactanciosamente que es un corazón halal. A mí me ha sido bien difícil danzar porque yo he venido de una iglesia que no se levantan manos, nada. Salíamos con los chicos, con los jóvenes, nos salíamos a tomar un cafecito, antes era, ¿no? Un cafecito. Y entrábamos ahí a tomar un cafecito y siempre había música fuerte, ¿no? Y nuestros pies estaban ahí. Diablo, todo agarrado en el cuerpo, ¿no? Porque el que tiene la música después se mueve, ¿no? Y teníamos esos problemas. Pero ya cuando conocí al Señor, ahora ya danzo, ¿no? Ustedes han visto, ya me saco el saco. Danzamos para el Señor. Un corazón halal no tiene miedo de mostrar su amor al Señor. Y jactanciosamente alardea. Ahora, lógicamente, no es para el hombre, sino para Dios. Ese corazón le está agradeciendo a Dios, no tiene miedo. Y brilla. Halal viene de lucero también, no de Helel, brillar como los ángeles. Brillan danzando, riendo, saltando, girando ante el Señor. ¿Ya? Giran ante el Señor. La palabra halal, celebración descontrolada de alabanza y que se quiere dar pasos fuera de la dignidad. Ahora, por un momento, no lógicamente, no, porque hay control, ¿no? Pero es un momento en que borras un poco la dignidad, humanamente hablando, ¿no? El decoro, si se quiere, no sé cómo decir, pero que uno empieza a danzar y a girar por unos momentos. Significa, aunque es un poco durito esto, clamorosamente tonto, parece. ¿Ya? Vayamos a 2 Samuel 6, 14, 16. Y David danzaba, carar, giraba, ¿no ve? Con toda su fuerza delante de Yahvé. Y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahvé con júbilo, con teruá. Y David estaba haciendo carar y sonido de trompeta. Cuando el arca de Yahvé llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba carar delante de Yahvé y lo menospreció en su corazón. Eso le pasó a David. Empezó a presumir por el arca, lo estaba llevando a su tienda a Jerusalén. Y empezó a danzar descontroladamente en cierto sentido. Se le fue la dignidad. Por eso su esposa le dice, no, claro, pues cómo quedó el rey, así, ¿no ve? Lo menospreció en su corazón. Pero es una alabanza de gratitud a Dios, que uno salta y danza para el rey. 1 Samuel 6:21. Entonces David respondió a Mical, pues yo no he hecho eso para ti. Fue delante de Dios quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahvé, sobre Israel. Por tanto danzaré, shahak es otro término, delante de Yahvé, y aún me haré más vil, kalal. ¿Ya? Kalal es esto. O sea, si voy a rebajarme, si la gente me va a mirar mal y me va a menospreciar, no importa, yo seré más bajo, pero no a ti, sino a los ojos de mi Señor. Él me honrará. ¿Ya? Y las criadas de quienes has hablado, ¿no? Él hará. Entonces este era una alabanza que salía, ¿no? y danzaba. Son momentos muy especiales del halal. Entonces cuando exaltamos al Señor, cuando celebramos la victoria de Cristo en la cruz, automáticamente le estamos recordando al enemigo su derrota, y uno ríe, salta por la victoria de Cristo. En el tema que hemos dado, las 7 palabras de la cruz, cuando Jesús estaba a la cruz, rodearon los espíritus, hicieron vueltas, los rasgaban, dice el Salmos, a Jesús. O sea, Jesús no solamente vivió una muerte física horrible, sino un sufrimiento espiritual. Estaban presos, aún el mismo unicornio, dice la Biblia, la Reina Valera, la más antigua, y que estaban ahí. ¿Cómo no celebrar lo que Cristo ha hecho? ¿Cómo los ha expuesto públicamente y los derrotó en la cruz?
Entonces cada vez que hacemos esa alabanza o ya haces el halal, ardeas dando vueltas, le estás recordando que al enemigo, que Jesucristo venció. Por eso el enemigo nos quita el gozo. Y en algunas, bueno, con todo el respeto debido, porque nuestra intención no es hacer a la fuerza, ¿no? Alguna vez escuché una alabanza, ¿no? El que no da una vuelta no es de Dios, dice, ¿no? El que no gira no es de Dios. Y bueno, ¿por qué giras? Ya, porque ya te han dicho, pues, ya ni modo, dice, ya, soy de Dios. Ya. No, esto es porque expresa tu corazón, no hay nadie te tiene que decir, está ahí adentro. Yo me acuerdo que al final le pregunté y le dije, ¿de verdad si giro soy de Dios? Le dije, sí, te cuento que no, le dije, ¿no? Recibir a Jesús en tu corazón, eso te hace de Dios, no que gires. Hay algunas iglesias que decían, pues, yo me acuerdo, ¿no? Si no danzas, no eres de Dios. Es que no es así, no es tanto. Son expresiones, pero nace de un corazón que ha entendido, que sabe discernir, entiende. Todo lo que hemos hablado, pues. ¿Cómo no hacerlo delante de Dios? ¿Cómo no lo voy a hacer? Entonces da. Y por eso el enemigo nos quita el gozo de la salvación. ¿Y qué nos pone? Amargura, ¿ya? Para no dar qué cosa, halal al Señor. Miren esto, Nehemías 8:10, tampoco lo hemos avanzado. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo de Yahvé es nuestra fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Entiendo lo que Él ha hecho por mí en la cruz. No necesito que nadie me obligue, no necesito que nadie use, qué sé yo, palabras para arengarme a danzar. No, yo sé lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y sé que cuando su presencia viene a mí, pues yo danzo. Más bien gracias a la iglesia ya estamos danzando, ¿no? Ya está diferente los domingos. Entonces ya lo estamos haciendo. Y verdad que tendríamos que hacer cada mes un día de alabanza. ¿Cuándo tenemos alabanza, bichito? ¿No hay alabanza? Habría que hacer un extraordinario y poner un mes de alabanza otra vez. Necesitamos alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el gozo de Yahvé, ¿qué es? Nuestra fuerza. ¿Ya? Nuestra fuerza. Halal es alardear, celebrar con palabras entusiastas, presumir el gozo interior. ¿Cómo lo expresamos? Exteriormente, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy feliz. Bien feliz y muy feliz. No puedes expresarlo con tu cuerpo, expresar y danzar delante del Señor. Ahora, como les digo, es un trato que el Señor nos va a hacer. Yo he tenido esos problemas. No sé si David también o Johnny. Johnny, no danzabas, ¿no ve? Hasta ahora. Ay, no, porque hemos nacido pues en una iglesia así. Si danzabas ya estabas, el pastor va a hacerte liberación. No, entonces celebramos, expresamos exteriormente. Por eso cuando llegamos a la iglesia a veces el enemigo nos mete amargura y es bien difícil alabar al Señor. Creo que para venir a la alabanza y empezar hay que orar harto para que Dios cambie desde todos los que estamos acá y el Señor haga su obra. De ahí viene la palabra aleluya, de halal. Es un esto aleluya ya es exhortación. Tienes que hacer halal. ¿Halal a quién? Allá. Halal ya. ¿Ya? Es una alabanza halal. Es una alabanza descontrolada en el sentido bueno, en el sentido de entregarle todo a Dios. Aunque no quiere decir que te descontrolas totalmente, sino se lo haces para allá. Y esto el Salmo 105 dice, ¿no? Aleluya, halal ya. Alabad, ¿ya? Halal. A Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle, halal por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, halal al son de bocina, halal y todo es halal. Pero el resumen de aleluya, ¿qué es? Halal, ya, aleluya, ya, todo es para el Señor. El Salmo 66:2, cantad, llamar la gloria, kabod, ya, de su nombre. Shamar, a ver, vamos a ver qué es Shamar. No recuerdo bien. Aquí está. Perdón, hermanos. Shamar, si no me equivoco, es hacer instrumentación. Si no estoy equivocado. A ver, vamos a ver. Para ahí.
Sí, shamar, golpear las cuerdas de los instrumentos musicales, hacer música para alabar a Dios, cantar alabanza con instrumentos, con acompañamiento. Eso es shamar, ¿ya? Shamar. ¿Ustedes han visto alguna vez a Jesús así? Bello, ¿no? Tejilá. A ver, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Perdón, hermanos. Sí, se vuelve un poco torpe. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cantad, llamar. ¿Qué significa eso? Haz instrumentación. Ya el Ovi, ¿no? El David, el Marcos. Con instrumentación, ¿qué hago? Doy gloria a Dios, el cabod, el peso de Dios. ¿A qué? A su nombre, Shem. A lo que Él ha hecho. Poned gloria, cabod, en su alabanza, Tejilá. Y acaba con cántico nuevo. ¿Ya? Expresa lo que pasa en el cielo, se lo vive en la tierra, en un pedacito de tierra que estamos aquí. Lo que hacen los ángeles, lo hacemos en la tierra. Y Dios nos da un pedazo de cielo de la alabanza y adoración aquí en la tierra. Sí, David. Hay que instrumentar ese instrumento. Sí. Estoy en desacuerdo con eso porque, bueno, nunca he permitido que hagan solos, por ejemplo. Siempre he entendido que la alabanza debe ser a Dios y no debes lucirte tú. O sea, bueno, eso he entendido yo, pero ahora es diferente porque, bueno, la idea no es lucirse, sino la idea es que el instrumento empiece a alabarle al Señor, ¿no? Este domingo, por ejemplo, estamos intentando hacer eso. Como es para la gloria de Dios, cambia la situación, ¿no? Cuando uno tiene inteligencia en lo que hace, no se luce, sino lo luce a Dios, no sé cómo decirte, ¿no? Hay mucho de eso. Sí. Es el músico el que saca todo lo que sabe, ¿no? Entonces, todos admiran. Porque aquí dice, ¿no? Llamar, hace instrumentación, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se derrame, dando honor a su nombre, al Shem, para la gloria. Pero esto, David, a ver, ya... Yo creo que a lo mejor hay muchos músicos que están acá. Llega el momento de hacer una instrumentación, digamos. Él tiene que estar consciente, poner las versas con los tres, con los cuatro, estar consciente que lo que está haciendo es para el Señor y quiere decir, yo voy a menguar totalmente. Pero mira lo que llega. Primero entra a llamar, hace instrumentación, ¿no ve? ¿Para qué? Pero para la gloria de Dios, el peso de Dios debe caer. Y está su nombre, Shem, o sea, lo hace a su nombre, a lo que Él ha hecho. Porque David hacía pues instrumentación, ¿no ve? Instrumentación hacía David. Ahora, lógico. Y poned gloria en su alabanza, termina con Tejilá. A ver, veremos el Tejilá, ya también pasaré esto, ya vas a terminar. ¿Qué es el tequila? ¿Qué es el tequila? ¿Qué es el Tejilá? Cántico no, o sea, ¿cómo acaba? O sea, si empieza para el Señor, acaba para el Señor. A ver, veré esta solamente. Es el cántico que el Señor interpreta en medio de esa iglesia y usa a alguien que lo haga esto. O sea, es el Espíritu Santo que viene y el que empieza a cantar es porque su Espíritu le hace cantar lo que Dios quiere que cante. Entonces empieza con instrumentación y termina en la alabanza a Dios mismo. Si llegamos a eso está bien, pues. Eso tiene que ser. Y a la próxima vamos a hablar del Tejilá, no alcanza mucho tiempo. ¿Ya? Pero gracias, David. Como les dije, yo no sé, no puedo tal vez algunas cosas decir, yo lo hago en la Biblia, pero David, algunos los van a interpretar mejor. Inclusive a Juanqui le vamos a invitar alguna vez para que nos comparta de situaciones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estoy trayendo un pedazo del cielo a la tierra. Miren, con eso termino. En estos últimos días necesitamos una generación que no se luzca entonces para la iglesia ni para ellos mismos, sino una generación creada para hacer halal al Señor. Salmo 102, 18. Se escribirá esto para la generación venidera. O sea, no es para ti la alabanza, no es para alegrar a la iglesia. Si hay instrumentación, habría que aprender un poco más de los judíos como lo decían. Si hay una instrumentación y hay esa alabanza con el pueblo,
esta generación tiene que entender, y esa generación, dice, está por nacer, y esa generación, ¿qué va a ser? El verdadero halal, allá, halal, ya, aleluya. ¿Ya? Entonces, estos últimos días, Dios está levantando. ¿Se acuerdan? ¿No? La gran misericordia de Dios, ¿cuál fue? Multiplicar los panes. Dios dice, se compadeció. El domingo hablamos de eso. Dice que a Dios se le conmovió las entrañas cuando vio que la gente no tenía pan para comer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Multiplicó el pan. En estos últimos días Dios está multiplicando el pan. ¿Qué es el pan? La palabra del Señor. Porque son los últimos días. Si yo no tengo inteligencia, conocimiento, entonces la multiplicación del pan no me hace efecto a mí. Si hay escasez de pan, tengo problemas. Entonces Dios está multiplicando su palabra, dándonos revelación para llegar a lo que Dios nos está diciendo. Por eso, ahora, si la palabra está cambiándonos, entonces el verdadero halal está llegando también a la iglesia. El verdadero halal de alabarle al Señor. Entonces, todo lo que se ha escrito es para la generación, ¿no? Para la generación venidera. Y hoy, hermanos, Dios está levantando un pueblo nuevo que entienda estos principios, porque la iglesia está a punto, en una etapa de irse con el Señor, ¿ya? Y el pueblo que está por nacer alabará halal ya, halal ya. Y estamos en esos últimos tiempos, hermanos. En los últimos tiempos, ahora, como les dije, hay muchas ponencias acerca de la venida del Señor, pero estamos esperando. Muchos dicen que el rapto va a ser al final de toda la tribulación. O sea, hay nuevas ponencias que existen, pero cualquiera sea, Dios está llamando, ¿qué cosa? Una generación que le alabe conforme a su corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos en la congregación, en donde estemos, que esa nueva generación esté aquí. Y ustedes ya han nacido. Yo soy de una antigua generación. ¿Ya? He servido a mi generación, como David dijo, yo he servido a mi generación, todavía sigo enseñando, pero es una nueva generación la que se está levantando con la instrucción para que hagan ¿qué cosa? El halal al Señor. Aquí quedaremos, por favor, me he pasado, y la próxima hablamos de vigilar.